Como ya comentábamos en el vídeo anterior, el manga de Patlabor se empezó a publicar un poquito antes de que salieran a la venta las OVAs, creo que fueron solo unas semanas antes, muy poco tiempo. Y este manga va a tener una premisa muy similar a la de las OVAs, aunque las historias que nos va a contar no son exactamente las mismas. Algunas de las historias sí que nos pueden recordar un poco a algunas de las que vimos en las OVAs, pero realmente aquí tenemos historias completamente originales. Ya habíamos comentado que Headgear lo que quería era darle libertad a los creadores para utilizar este universo que habían planteado, este universo de Patlabor, para que cada uno creara sus propias historias. De este modo, Masami Yuki, al igual que ocurría en las OVAs, nos presenta a una nueva división de la policía de Tokio, la segunda patrulla de vehículos mecánicos, que se acaba de formar y que van a pilotar un nuevo modelo de Patlabor, el modelo Ingram de Industrias Shinohara. Pero la diferencia del manga con respecto a esa primera tanda de OVAs es que el manga comienza un poquito antes. En el manga vamos a ver cómo Noah está trabajando como guardia de seguridad en una construcción, en una obra, y está a la espera de que le respondan si ha conseguido pasar, si ha conseguido ser admitida en la policía de Tokio. A su vez también vamos a ver un poco el entrenamiento de los nuevos cadetes, por así decirlo, antes de entrar a formar parte de la policía. Vamos a ver cómo se entrenan con los labors, cómo se reparten las tareas, ¿no? De a qué se va a dedicar cada uno, quién va a ser piloto, quién va a ir en las unidades móviles, etcétera, etcétera. Otra diferencia importante con respecto a las OVAs es que aquí los labors tienen mucha más presencia que en esa primera tanda de OVAs. Ya comentamos que Headgear quería sacar a la venta las OVAs al mercado con el precio más bajo posible, y eso también repercutió un poco en el presupuesto con el que contaban para el tema de la animación, y que se vieron obligados a reducir bastante la aparición de labors y todo lo que conllevaba pues un mayor derroche y tiempo de animación, ¿no? Entonces, en esa primera tanda de OVAs, los labors no tenían tanta presencia, no aparecían tanto, por eso se centraban más en los personajes, y eso al final también se convirtió en una característica de esta serie, ¿no? Una serie de mechas en las que los personajes protagonistas tienen prácticamente mucho más presencia y aparecen mucho más que los propios robots, a diferencia de otras series del género. En el manga sí que tienen más presencia, sí que aparecen mucho más los labors, sí que los vemos en acción mucho más. Como decía, la historia sigue sus propios derroteros, no vamos a encontrar lo mismo que en el anime. Y en la primera parte del manga podemos decir que hay una saga principal, que es la saga del Griffon. El Griffon es una especie de nuevo labor de última tecnología que se está desarrollando de manera clandestina por una empresa rival de Industrias Shinohara, que es Chaff, otra de las grandes empresas constructoras de labors. La aparición de este labor, la forma en la que lo están desarrollando y cómo la policía pues le sigue la pista, va a ser una de las tramas principales de la primera parte del manga. Además de esto, pues vamos a tener otras historias más cortitas, incluso ciertos capítulos que se enfocan 100% en la vida y en el día a día de los miembros de esta patrulla, ¿no? de labors. Por otro lado, hay una historia también un tanto más larga que nos recuerda a una de las OVAs, una historia que trata sobre un monstruo que hay en la bahía de Tokio. Ya había una OVA que se dedicaba a esto, que estaba completamente dedicada a un monstruo, un supuesto monstruo que había en la bahía de Tokio, pero en las OVAs tenía un cariz bastante más cómico, y en el manga es una historia más seria, más desarrollada, en la que bueno, se pone en jaque prácticamente a la policía, a empresas que trabajan en investigación biotecnológica, e incluso al propio gobierno de Tokio, ¿no? Los ponen en jaque, ¿no? Ese monstruo que hay en la bahía. Y ya digo, es un enfoque mucho más serio que el de la OVA, que era prácticamente cómico, con un científico loco que había hecho un experimento, etcétera, etcétera. Otro punto que tiene es que el manga puede desarrollar mucho mejor los personajes y comprenderlos mejor. En las OVAs los personajes estaban muy bien definidos, teníamos muy claro cuál era la personalidad de cada uno, pero no teníamos tiempo para desarrollarla. Y en el manga pues sí que podemos ver cómo van madurando, cómo se van forjando relaciones entre los diferentes miembros, está todo eso mucho mejor desarrollado. Dos cosas que me han gustado mucho de la versión manga y que no estaban en la versión OVA es que aquí se hace hincapié en dos cosas y se plantean dos cosas que creo que son muy interesantes. Primero, la competencia que hay entre las diferentes empresas
que fabrican labels. Es algo muy recurrente en el manga que comenten que una compañía está realizando experimentos para hacer un tipo de label determinado. Tenemos esta rivalidad entre Shaft y Shinohara que están bueno, un poco compitiendo, ¿no? Hay otras empresas que se están especializando en crear un tipo de label determinado para ciertas funciones en la construcción. Tenemos otras empresas que están desarrollando labels a bajo coste y estos labels, pues bueno, luego no tienen las medidas de seguridad oportunas y esto provoca problemas en diferentes empresas, en diferentes, bueno, con los diferentes trabajadores y demás. Me gusta mucho cómo se desarrolla ese universo, ¿no?, corporativo de empresas que están metiéndose ahí en el terreno de este avance tecnológico que son los labels. Y por otro lado, otra cosa muy interesante y que destaca a esta saga frente a otras sagas de robots es que en muchos casos, en muchas de las aventuras en las que se ven envueltas los miembros de la segunda división de vehículos mecánicos, son casos en los que, por ejemplo, tienen que controlar el tráfico, controlar una muchedumbre, retirar vehículos mal aparcados, cosas muy comunes que se alejan de, bueno, pues de los espectáculos de robots pegándose hostias, lanzándose misiles, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque al final es como una visión muy realista, ¿no? Si tuviéramos robots gigantes y los estuviera utilizando la policía, ¿qué uso tendrían? Pues lo típico, ¿no? Retirar vehículos que están mal aparcados, controlar manifestaciones, parar revueltas de obreros que utilizan sus propios labels para ir a la revuelta, ¿no? Como cuando los trabajadores del campo se manifiestan y llevan sus camiones y sus tractores, pues cuando se manifiestan los trabajadores de la construcción en este universo de Pad Labor, pues llevan los labels. Pero claro, un label puede ser peligroso, entonces la policía tiene que estar ahí al quite por si en algún momento alguno de estos labels comienza a hacer cosas que puedan suponer un riesgo, ¿no? Es muy interesante ver cómo se le da ese enfoque realista. A mí, que personalmente me gusta mucho eso, ¿no? De que los creadores le den vueltas a el realismo en el mundo de los mechas. Pues esta obra, y concretamente el manga, pues me ha parecido muy disfrutable en ese sentido. El manga de Pad Labor, la verdad es que el pobre no ha tenido demasiada suerte. En España se empezó a publicar, se llegaron a publicar 6 o 7 tomos y Planeta, hace muchos años, y Planeta canceló la publicación. Los fans se movilizaron, se quejaron y consiguieron que Planeta llegara a publicar hasta el tomo número 12. Pero ahí acabó la serie, en el tomo número 12, en el que se cerraban ciertas historias, pero se abrían otras historias. Así que personalmente no he podido leer todo el manga, porque además de esto es un manga que no ha sido traducido ni al inglés. O sea, tú buscas por internet y no te lo encuentras, solo lo he encontrado en italiano y obviamente no tengo ganas ni tiempo para ponerme a leerlo en italiano. Lo he ojeado por encima para ver cómo continuaba la cosa, pero poco más. Y es una pena, ¿no? Como curiosidad, comentaros que aunque no tuvo el éxito suficiente para publicarse completo, sí que consiguió reunir bastantes fans en la época y el tomo 13 se estuvo vendiendo publicado por aficionados, pero con unas características muy similares, por lo que he podido ver por ahí por internet, a los tomos que publicó Planeta. Se estuvo vendiendo por aficionados en los salones del manga. Y incluso he leído por ahí que se llegó a publicar completo, pero esto no estoy... o sea, completo por fans me refiero. Esto no estoy completamente seguro, ¿vale? Lo he leído en algunos sitios, pero lo único que sé es que se llegó a publicar el tomo 13. El tomo 13 sí salió a la venta, creado y publicado y editado por fans. En definitiva, el manga de Pad Labor es muy, muy disfrutable, te lo pasas muy bien leyéndolo, es muy ameno y sigue la línea de lo que ya vimos en las OVAs. Pero realmente es solo el inicio, es solo la punta del iceberg de todo lo que va a ser Pad Labor, y después del manga tenemos que hablar de, yo creo que el elemento que realmente convirtió a Pad Labor en una franquicia conocida, reconocida y con incontables fans por todas partes. La primera película dirigida por Mamoru Oshii.